¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, me veía cómo se gozaba Marcos cuando me ve nervioso. No sé por qué, nos vamos a tener que juntar a hablar. Él me ve nervioso y dice, tiene sangre, tiene sangre. Pero bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Gracias a Dios, como siempre digo, cuando me da este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Un hermoso desafío también de prepararse, de poder llevar a ustedes lo que Dios tiene para hablarnos, ¿sí? Y pensaba un poquito recién en el reconocimiento a Jorge, y me acordaba de las palabras del pastor Aluen cuando vino y compartió con nosotros, y él nos habló algo fundamental, que quizás hoy en nuestros días es una realidad, está faltando, y él decía que necesitamos padres espirituales, esos siervos que den su vida a causa de los demás. Y veía el reconocimiento de Jorge, quizás yo no hace mucho que lo conozco, pero sí puedo ver ese énfasis que él hizo en la obra, cómo él ha trabajado. Por eso, gracias a Dios por la vida de Jorge, gracias a Dios por la vida de las personas que dedican de su tiempo a servir al Señor, que la invierten en nosotros, ¿sí? Para que podamos crecer y que no dejemos de orar para que Dios siga levantando obreros así como Jorge. Así que, gracias a Dios por la vida de Jorge. Así que bueno, como están los chicos de la escuela de vacaciones, así también estoy yo, gracias a Dios. Entonces, en estos días que he estado de vacaciones, me he podido tomar un ratito quizá para ver la tele o escuchar de algunas cosas que no había escuchado mientras estaba en el instituto. Y cuando uno empieza a ver cómo está todo, ¿no? Se da cuenta que el mundo es muy incierto hoy, ¿sí? Cada uno tiene su propia verdad. Vemos que cada uno quiere hablar de la manera que le parece. Estábamos con el tema del aborto. Termina el mundial. Y pensaba, cuánta gracia hay en nuestra vida, ¿no? Porque en un mundo tan incierto, lo único cierto hoy es Jesucristo. Y Jesucristo vive en nosotros. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque contamos con ese privilegio. Porque Cristo vive en nosotros y Él es la verdad, dice la palabra de Dios. Y nosotros conocemos esa verdad. Y su palabra también es verdad. Por eso cada día tenemos que conocerla más, para vivirla más y estar lejos de ese mundo incierto, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar hoy que abramos nuestra Biblia así en el libro de Ageo, ¿sí? Porque Ageo también nos invita a meditar, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué es o en qué áreas Ageo nos invita a meditar en nuestros corazones, ¿sí? Ageo está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Un profeta. Entonces decíamos, meditar en la verdad, necesitamos cada día llenarnos de su verdad, ¿sí? Para estar lejos del mundo. Pero te voy a invitar, quizá me va a decir, me hiciste buscar a Ageo, marcá Ageo, no lo pierdas, porque para entender lo que Ageo va a decirle al pueblo de Israel, es necesario que podamos entender en el contexto que él estaba hablando. Entonces, para entender ese contexto, vamos a ir al libro de Esdras, ¿sí? En mi Biblia está en la página 321. No sé en la tuya, te di una ayuda. Pero ahí está Esdras, ¿sí? Si ya estamos. Y vamos a ver un poquito el contexto en el que Ageo va a ser enviado por Dios a profetizar al pueblo, ¿sí? Esdras nos va a mostrar que el pueblo iba a volver de la cautividad, ¿sí? El pueblo había sido llevado cautivo por Babilonia, por Nabucodonosor, ¿sí? Durante 70 años, pero había una promesa de Dios, que ellos volverían. Jeremías había dicho que Dios iba a levantar un hombre, ¿sí? Que ese pueblo iba a volver y que iba a edificar el templo. Por eso leemos ahí en Esdras capítulo 1, dice que Ciro, rey de Persia, este es el hombre que Dios levantó. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ahí está la promesa. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, le damos tantas gracias, Señor, por el privilegio, en primer lugar, de ser sus hijos, Señor. Gracias también porque contamos con la bendición, Señor, de tener una familia, de poder reunirnos
alabarle, adorarle, pero también escuchar su palabra. Señor, queremos saber que usted nos hable, tener un corazón sensible para conocer su verdad y vivir en su verdad, Señor. Oramos agradecidos a usted, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí leíamos del versículo 1 al versículo 4 lo que veníamos hablando, ¿sí? Cómo el pueblo salía, cómo Ciro hacía salir a Jerusalén para que edifiquen templo porque Dios le había dicho que tenían que hacer eso, ¿sí? Pero hay una realidad. Él dice que todos los que habían quedado volviesen para edificar el templo, ¿sí? Pero no todos volvieron a edificar el templo. Después vamos a ver cuánto fue el número de israelitas que volvieron, ¿sí? ¿Por qué no todos volvieron a edificar el templo? Porque cuando vos ves la historia, empezás a ver, ¿sí?, que hubo algunos, que son 43.000 personas, volvieron voluntariamente, ¿sí? Porque ellos conocían la promesa, descansaban en la promesa, escucharon la voz de Dios, ¿sí? Por eso decidieron salir, a pesar del camino incierto que les esperaba. ¿Por qué? Porque de donde ellos estaban cautivos hasta Jerusalén, donde tenían que edificar el templo, había 1.500 kilómetros de distancia. Entonces ellos, a pesar de las circunstancias, dijeron: yo escuché la voz de Dios, voy a salir. Pero hubo otros que no salieron. Porque imagínate lo que deben haber pensado: sí, estuve 70 años cautivo, pero quizás estoy acá, en este lugar, tranquilo. ¿Por qué perder mi seguridad? ¿Por qué perder mi comodidad? Y ellos decidieron quedarse. Y seguramente serían personas que quizás no conocían las promesas de Dios o lo que Dios tenía para su vida, ¿sí? Y cuando veía esto y meditaba en esto, ¿sí?, pensaba en que muchas veces, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa, de que cuando leo algunas historias relatos bíblicos del Antiguo Testamento, sobre todo, me pongo en juez o quizás cuestiono la actitud del pueblo de Israel, porque escucharon la voz de Dios, conocían las promesas y sin embargo dijeron: no, yo no pierdo mi seguridad y mi comodidad ni loco, porque acá andás a ver qué me pasa en esos 1.500 kilómetros de viaje que me esperan. ¿Y cuántas veces yo soy igual? ¿Cuántas veces estoy leyendo mi devocional quizá o la palabra de Dios, estudiando algún pasaje, y Dios me habla específico en algún área de mi vida y yo digo: no, esto no es para mí, esto es para otro hermano, pienso en otro hermano y digo: cuando en realidad tenemos que mirar lo que ellos realmente hicieron? Entonces, que podamos ver, en primer lugar, a modo de introducción igual, que no miremos lo que ellos quizá no hicieron, sino que miremos lo que hicieron para que podamos aprender de esa enseñanza que nos dejan, ¿sí? Porque cuando vos mirás esto que veníamos leyendo nosotros, vemos que escucharon la voz de Dios, descansaron en la promesa de Dios, no miraron las circunstancias. Imagínate 1.500 kilómetros caminando, después de 70 años, llegar a una ciudad totalmente destruida y tener que empezar a reconstruir. Bueno, los que conocían las promesas de Dios fueron y lo hicieron. Cuando vamos al versículo 5, al versículo 11, ves también que ellos ofrendaron voluntariamente. No sé cuáles serían sus posesiones, no sé qué tendrían ellos en sus bolsillos, pero ellos dieron, así como dice también que el rey Ciro empezó a conseguir las cosas que eran del templo. Y cuando pasamos al capítulo 2, que el capítulo 2 nos cuenta quiénes son los que salieron, las familias y demás, en el versículo 64 vamos a ver algo que nosotros hace un tiempito hablamos, en Juan 17, y es la oración que Jesús hizo por nosotros. Dice: que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Porque dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370 hombres. Imagínate 42.000 o 43.000 hombres para redondear, todos unidos con un mismo sentir. Volver a la tierra que Dios le dio y edificar el templo. Increíble. Por eso te digo, quizás hay algunos que no obedecieron, pero tenemos los que obedecieron y tienen muchísimas enseñanzas para dejarnos. Capítulo 3 lo pasamos, pero empieza la restauración del templo, ¿sí? Y hay una enseñanza muy linda ahí también, porque antes de comenzar la obra ellos siempre adoraban a Dios. Pero vamos a pasar directo al capítulo 4 porque es ahí donde termina nuestra introducción. Y en el capítulo 4 vemos una lógica, y es el enemigo actuando. ¿Por qué el enemigo actuando? Hablábamos de vacaciones recién. ¿Y el enemigo se tomará vacaciones de nosotros? Pensaba cuando hablábamos de las vacaciones. Yo creo que sí. Porque quizás somos creyentes fríos. ¿Y qué trabajo va a hacer Satanás nosotros si no influimos sobre nada? Pensaba eso recién cuando estaba ahí. Digo, quizás le podemos dar vacaciones, tratemos de que no, de que él tenga que estar ocupado nosotros como estuvo acá. Porque fíjate, ellos empezaron a la obra, todos un mismo sentir mirando, y ahí ¿quién estaba? El enemigo. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautivo edificaban el templo,
de Jehová Dios de Israel vinieron a Zorobabel y los jefes de casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros porque vosotros buscamos vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días. Bueno, y sigue el relato. Cuando vos indagás en unos versículos, por ejemplo, 2 Reyes 17, te das cuenta que lo que estaban planteando ellos era mentira. No querían adorar con Dios, al mismo Dios, no buscaban a Dios. Ellos querían mezclarse con el pueblo de Dios para así destruir la obra de Dios, ¿sí? Pero buenos fueron el pueblo de Israel, que recordaron los mandatos de Dios, y ese mandato era: no se mezclen con los pueblos paganos. Y dice que no van a edificar con ellos, sino que solo nosotros edificaremos la casa de Jehová, dice el versículo 3, como nos mandó el rey Ciro de Persa. Y hace un tiempito estábamos viendo con los chicos de la reunión de jóvenes, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 creo que era, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si aman al mundo, el amor al Padre no está en él. Y yo pensaba en esto: ¿tendré esa capacidad como tuvo el pueblo de Israel para no mezclarse con el mundo? Cuando hablamos de mundo, recordad que hablamos del cosmos, del sistema, ¿sí? Que hoy está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Entonces me llamaba a meditar en esto. ¿Hay algo de mí que refleje el mundo? Recordad que la palabra de Dios, decía Ari en Santiago, es ese espejo donde nosotros nos tenemos que mirar y vernos reflejados y ver cuán parecido a Cristo estoy, o cuánto de Cristo me falta en mí, ¿sí? Entonces me llamaba a pensar si estoy tomando esta decisión determinante como el pueblo de Israel en ese momento, que dijo: yo no me mezclo con el mundo, yo no me mezclo con lo pagano, yo quiero servir a este Dios. Pero el enemigo va a lograr su propósito, porque después va a seguir con las mentiras. Es un lindo capítulo también para leer, y va a inventar y va a hablar con el rey y le van a decir: mirá, si vos le dejás que sigan edificando, ellos van a levantar los muros, van a hacer un pueblo aparte, no te van a pagar los impuestos, quizás después te quieran atacar, y cuántas cosas más. Entonces, ¿qué hace el rey? Saca un decreto y dice: hasta que yo no dé una nueva orden, el templo no se va a seguir edificando. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se desanima y el pueblo deja de construir. ¿Cómo si Dios te había enviado a hacer algo? Bueno, el pueblo se desanimó. Y termina el versículo 24 del capítulo 4, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando vayamos a Ageo vamos a ver que pasaron 15 años, ¿sí?, para que el templo pueda volver a reedificarse. Pensaba también en una frase muy linda y conocida que dice que el mundo tiene que ser un lugar donde el cristiano, o sea, el Hijo de Dios, se sienta incómodo, ¿sí? Cuando vas a la palabra de Dios encontrás quizás los profetas, quizás los apóstoles, el mismo Señor Jesús, padeciendo a causa de vivir una vida piadosa. Y nosotros quizás decimos: pero vivimos en otro tiempo. Pero la palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá. Entonces yo tengo que ver y evaluar cómo está mi vida en ese aspecto. Entonces ahora sí, vamos a Ageo, ¿sí? Vamos a Ageo. Dijimos que Ageo nos anima a meditar en nuestros corazones. Y este es el contexto en el que Ageo es enviado por Dios a profetizar al pueblo, porque el pueblo había dejado de construir, ¿sí? Y lo que vamos a ver son 3 enemigos personales del creyente. ¿Y por qué decimos personales? Porque ahora, a medida que vayamos introduciendo en Ageo, vamos a ver que sí, el enemigo hizo su parte, produjo el desánimo, le metió esa mentira al rey para que el pueblo cesara de edificar, pero también había aspectos personales de los hijos de Dios, de los israelitas, que determinaron que la casa de Dios no se edificara. Y dice, vamos al primero. Dice, el primer enemigo, el egoísmo. ¿Por qué el egoísmo? ¿Sí? Fíjate, dice, vamos a ir leyendo. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y como veníamos leyendo recién en Esdras, quizás decimos, bueno, no está mal el planteo que el pueblo está haciendo, porque estaban desanimados por los enemigos, porque el enemigo había hecho toda esa trampa para que el rey hiciera el decreto y dejara de edificar, ¿sí? Pero cuando vayamos avanzando vamos a ver que hay un problema de fe y de prioridades. ¿Por qué problema de fe y de prioridades? ¿Por qué egoísmo?
Porque seguimos leyendo el versículo 3, mira, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ahora el 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pasamos a la otra, Pablito. Fíjate lo que son las casas artesonadas. Habla de un símbolo de lujo. ¿Sabés lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba construyendo sus propias casas con la madera que Dios había provisto para construir el templo. Ellos habían vuelto a las comodidades, ellos habían vuelto a la seguridad. Ellos se habían olvidado de que Dios le había dicho, ustedes tienen que volver a la tierra y tienen que edificarme la casa para mí. Pero fíjate cómo dice el versículo 4 que estaba la casa de Dios. Desierta. ¿Por qué? Porque ellos estaban habitando en su casa. Ellos estaban cómodos, ellos estaban tranquilos y lo habían edificado con la madera que Dios le había dado al pueblo para edificar el templo. Pasamos a la otra, Pablito. Y fíjate, la definición que da el diccionario de egoísta, persona que antepone el interés propio al ajeno, lo cual suele acarrear perjuicios para los demás. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. El pueblo se olvidó de lo que Dios le había dicho. El pueblo se olvidó que ellos tenían que volver y pese a lo que pasara, más allá de circunstancias, Dios le había dicho, yo voy a estar con vosotros. Y ellos tuvieron temor, quizás tuvieron duda, pusieron excusas, y no se dieron cuenta de que estaban poniendo su propio interés, sino que también estaban perjudicando a los demás, ¿sí? Porque estaban perjudicando la obra de Dios. Entonces no era confusión, sino eran excusas en base al egoísmo. Y pensaba que hoy en día, hablando de lo que habíamos hablado al principio en cuanto a que es un mundo incierto, que hoy pasa esto en muchos lugares del mundo y aún dentro de la misma iglesia de Dios, en mí mismo, quizás en vos, de que no nos damos cuenta y en alguna manera terminamos siendo egoístas. Y cuando pienso en la obra misionera, uno ha escuchado hablar de misiones y cuando hablan de Europa, dicen que Europa es conocido como el cementerio de los misioneros. ¿Por qué el cementerio de los misioneros? Porque Europa tiene la mayoría de los países desarrollados. Entonces las personas tienen todo lo que el mundo ofrece. No les falta nada. Tienen todas las comodidades, pueden ir a donde quieren, ver lo que quieren. Entonces ellos son libres, según ellos, viven su verdad. Cuando vos le vas a presentar lo que realmente le da la libertad, ellos no lo aceptan porque son autosuficientes. Y a veces en mi vida yo puedo pensar lo mismo, que yo puedo. Y me olvido de lo que Dios me habló y de lo que yo necesito de Dios cada día. Por eso Dios, en su palabra, por medio de Ageo, 2 veces va a arrancar diciendo, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Vos fíjate, 6 contrastes usa el Señor en el versículo 6 para mostrar esta realidad. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto, o sea, nada lo satisface. Mira, pasamos a otra Pablito. Dice, el egoísmo hace hacer cosas para uno mismo, produce insatisfacción, como consecuencia frustración, porque el Señor no está a mi favor. Nunca debo pensar o creer que si estoy teniendo esta actitud, Dios me va a bendecir, porque Él no va a estar a mi favor, ¿sí? No va a estar a mi favor. Y fíjate las consecuencias de vivir una vida pensando en mí mismo, porque a veces pensamos que el egoísmo es más lejano, pero cuando yo pienso en mí mismo, estoy siendo egoísta. Y cuando compartía con los jóvenes les decía el ejemplo que dejó el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús siempre pensaba en ¿quién? En Dios primero, porque siempre estaba en oración al Padre. En segundo lugar, pensaba en los hermanos, los demás, Él era un siervo y después ya había tiempo para Él. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó. Entonces, fíjate cómo dice que produce insatisfacción. Y como no encuentro algo que me satisfaga, ¿sí? Me va a causar frustración. Y seguramente porque voy a estar alejado de Dios y Dios no va a estar conmigo. Y fíjate que dice en el 7, meditad sobre vuestros caminos, ¿sí? Versículo 9, vuelve a repetir el Señor, no voy a estar a su favor. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé de un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se habían olvidado totalmente de lo que Dios le había hablado, se habían olvidado cuál era esa promesa y el propósito de Dios. Porque ellos habían vuelto a su tierra y habían descansado otra vez en sus comodidades, en ponerse ellos primero, en ver cuáles eran sus necesidades y no la de Dios.
sin importar cuánto afectaran la obra de Dios. Y usa estos 6 contrastes el Señor para mostrar eso, para mostrar, te alejaste, estás pensando en vos mismo, lo único que hay es mayor dificultad. Fíjate el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor nunca va a estar a nuestro favor. Entonces, hermanos, no sé cuál es su situación, sí sé cuál es la mía. No sé cuál es la obra que Dios está haciendo en su vida o quiere hacer. Sí, la mía. Pero si este es un punto por lo cual está frenando la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hoy Dios nos invita a meditar en nuestros corazones. Que podamos darle ese primer lugar que Dios necesita para poder estar enfocado en las cosas de Él. Porque lo que Él quiere es bendecirme. Pero si yo estoy enfocado en mí y no estoy enfocado en Él, el Señor no me va a bendecir, dice que no está a nuestro favor. Y mucho menos yo voy a poder ser de bendición para otros. ¿Sí? Hay que darle el primer lugar. Versículo 8 dice, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, hacer la voluntad de Dios, estar en su camino, en el centro de su voluntad. Hay una frase que dice, no hay peor disciplina que Dios te deje hacer tu propia voluntad. Que no lleguemos a eso, sino que realmente podamos meditar, como dice el Señor, y ver si hay algo en nosotros que nos esté llevando por ese camino para poder volver a Él. Y leía una ilustración, digo, ¿cómo puede ilustrar una esta situación? En el hecho de que también quizás uno frena el obrar de Dios en su vida, pero también puede frenar el obrar de Dios en la vida de los hermanos, como veíamos recién en la definición de egoísmo. Y había una ilustración de los cangrejos, y yo le puse el hermano cangrejo. ¿Por qué el hermano cangrejo? Porque dice que había un hombre que estaba pescando ahí, y había uno que lo observaba. Entonces el hombre sacaba los cangrejos a la caja, sacaba el cangrejo a la caja, pero la caja no tenía tapa. Entonces este hombre que observaba le dice, Señor, dice, los cangrejos se le van a escapar. Y entonces el pescador le dice, no, tranquilo, dice, porque cuando uno está intentando salir, el otro en la desesperación de salir también lo tira para abajo. Y cuando él se quiere salir, lo tira para abajo. Y a veces no nos damos cuenta, y en nuestro egoísmo también lo hacemos caer al otro. Por eso no solo va a tener consecuencias en mi vida, sino que también va a afectar la obra de Dios. Pasamos a la otra, Pablo. Fíjate lo que dice Job 34:32. Ahí está hablando uno de los amigos de Job y dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si dice mal, no lo haré más. Tenemos un Dios de oportunidades. Su palabra es verdad. Su palabra es ese espejo. Quizás hay cosas en mí que yo no veo, pero que si se las pedimos a Dios, Dios las va a querer mostrar. Porque Él nos quiere moldear. Él quiere que seamos de bendición. Entonces quizás esta noche es tiempo de meditar en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos muestre lo que no veamos. Y si hicimos mal, no lo hagamos más. Entonces decimos, la primera meditación que Ageo nos invita a hacer es sobre el egoísmo. No caer en eso, no olvidarnos del primer lugar que tiene que tener Dios, a lo que Dios nos llamó, y poder seguir en el centro de su voluntad, ¿sí? Y va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque otra vez el pueblo, gracias a Dios, va a escuchar la voz de Dios. Porque Dios vuelve a hablar al pueblo y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y sigue el relato, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces va a contar cómo el pueblo va a meditar en su camino y va a volver a la reedificación del templo, ¿sí? Eso es terminando capítulo 1. Comienza la obra de vuelta. Acordate que habían pasado 15 años sin que se pusiera piedra sobre piedra. Entonces entramos en el capítulo 2. Y dijimos que los 3 enemigos del creyente, el primero era el egoísmo. Vamos a ver el segundo. El desánimo. Y el desánimo acá va a tener algo que lo va a acompañar, hay una causa de ese desánimo. Y fíjate que el Señor le va a hacer 3 preguntas retóricas para llamarle la atención al pueblo. Y le va a decir, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor reconocía el corazón. El Señor veía que en el pueblo había desánimo. ¿Por qué había desánimo? Porque había parte de ese pueblo que había visto la gloria del primer templo.
¿Se acuerdan de Salomón? Cómo lo describe la palabra de Dios, oro por acá, por allá, todo. Era magnífico. ¿Y este templo cómo era? De madera. Entonces había algunos que se desanimaban, y ese desánimo viene a causa de ¿qué? A causa de las expectativas. Porque ellos estaban edificando algo y estaban pensando en cómo se vería quizás. Y cuando recordaban lo que era el primer templo y veían lo que iba a ser el de ahora, decían, no, estamos al horno, ¿para qué estamos trabajando tanto? Entonces el Señor le va a tener que hablar, ¿sí? Pasamos, Pablito, a la próxima. Pero las expectativas de mi vida muchas veces me pueden llevar a esto, a desanimarme, ¿sí? Dice expectativa, esperanza o posibilidad de conseguir una cosa, quizás muchas veces nos va a pasar en nuestra vida, que nos vamos a desanimar porque mis expectativas no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque yo quiero decirle a Dios cómo que tienen que ser las cosas. Cuando Dios me dice en su palabra cómo son las cosas. Y cuando pensaba en las expectativas, diría Marcos, esto es muy personal. Me acuerdo cuando fue mi primer viaje misionero, fui a la selva, fui a Bolivia. Ay, no sabes, nos juntábamos a orar, todo con los chicos, por ir, nos contaban cómo era la comunidad, porque uno tiene que empezar a conocer. Y la primera comunidad que íbamos a visitar no tenían el dialecto, el castellano, tenían su propio dialecto, muy poquito hablaban español, entonces nos decían, tienen que buscar un referente, que ese referente le traduzca, y así, y que si le dan comida, ustedes tienen que recibir todo. Y yo, quiero ser sincero, mi expectativa no era quizá como la pollerita, el arco de la flecha, pero sí, me contaban tanto así, yo pensé que eran totalmente indígenas, así como uno conoce. Y ahí estaba mi expectativa, y dije yo, wow. Uno escucha hablar de Ecuador, dice que tenés que cuidarte de los lanceros, que son, hay todavía gente que no ha tenido contacto, ¿sí? Porque con la gente de color blanco y más, y te matan con sus lanzas. Entonces uno estaba con todas las expectativas, las antenas puestas, y llegó el día que íbamos para la selva. Íbamos en una chata, en la caja, no me olvido más, y se veía un puente. Y el chico que ya había ido una vez dice, después de ese puente está la comunidad. Dije yo, gracias Señor, gracias. Digo, a ver, tenía toda la expectativa puesta ahí. Y cuando subimos el puente, era alto, un puente que pasaba un arroyo, y bajamos, lo primero que veo, una antena de televisión digital. No te podés imaginar mi expectativa. Vos te podés imaginar mi expectativa. Seguimos, cuando pasamos por la casa tenía un lindo plasma también. No había luz en el lugar, lo hacían andar con un generador eléctrico. El fin de semana se podía escuchar también música, porque había música. Pero bueno, más allá de eso, Dios nos regaló un hermoso tiempo, fue una bendición increíble, pero mis expectativas. Desde ese día cuando me dicen, ¿cuáles son tus expectativas? Que Dios me sorprenda. Que Dios me sorprenda. Porque a veces nos pasa esto. Y bueno, ahí fue tomado con gozo, era una nueva experiencia, la verdad fue una bendición. Pero a veces las expectativas nos pueden llevar a desanimarnos, ¿sí? Y a quizá olvidarnos otra vez, como había pasado anteriormente, de lo que Dios nos había llamado, ¿sí? Porque pasa realmente que queremos decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas cuando nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Hechos 1.8, no está en la pantalla, Pablito. Hechos 1.8, ¿se acuerdan? Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Perfecto. Capítulo 2 del libro de Hechos. Viene el Espíritu Santo, Pedro predica, confronta a los judíos, lo dice, ustedes mataron al Mesías. Los judíos se arrepienten, empiezan a convertirse, a bautizarse, ¿sí? Y dice que estaban unánimes, vendiendo sus cosas y demás. Y uno lee eso y dice, wow, cómo disfrutaban de la armonía, de la comunión. Pero el Señor dijo, me seréis testigos. Y ellos no estaban siendo testigos, sí estaban participando en la comunión, vendían sus bienes, dice. Pero ellos no estaban siendo parte del plan que Dios tenía para ellos. Porque Dios le dijo, sean testigos. Y ellos se habían quedado en la comunidad, vendiendo las cosas y demás. Quizás eso es lo que esperaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el reino. Ellos estaban esperando que venga el Señor porque era una promesa. Entonces ellos estaban disfrutando ahí. ¿Qué pasa en Hechos 8.1? En Hechos 8.1 tenemos la muerte de Esteban. Vos fíjate, Hechos 1.8 y ahora 8.1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Seguramente no eran los planes que tenían estos judíos que recién se convertían, pero sí eran los planes de Dios. ¿Se habrán desanimado? Yo creo que sí, porque Santiago tuvo que escribirle. Cuando ves el libro de Santiago, cómo empieza, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a los hermanos que estaban dispersos. Santiago tuvo que escribirle. ¿Eran lo que ellos esperaban? Seguramente no eran sus expectativas, pero eran los planes de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón, como nos anima Ageo, en nuestro camino, como decía en el principio, para saber si estoy andando conforme a lo que Dios quiere. Porque es ahí donde voy a encontrar el gozo, es ahí donde voy a encontrar la paz, es ahí donde voy a encontrar la bendición. Pero a veces caigo en el error de decirle al Señor qué es lo que yo necesito. Pero el Señor sabe realmente de cuáles son mis necesidades. Acordate de Mateo 5, 6, cuando dice: si cuido de las aves, ¿no cuidaré de vosotros? El Señor conoce todas nuestras necesidades, pero a veces queremos decirle cuáles son las cosas que necesitamos. Y si no llegan, nos desanimamos. Primera Reyes 19, está Elías ahí, ¿sí? Elías, el hombre que oró por la lluvia. Elías, varón de Dios, también se desanimó. Él dice en el versículo 4: quítame la vida, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No sé cuáles serían las expectativas de Elías, pero sí se ve que hay desánimo, soledad, cansancio quizás también. Pero él llegó al punto del desánimo de decirle: basta, sacame la vida, Señor, sacame la vida. Y es un hombre. Santiago lo describe como un hombre sujeto a las pasiones igual a las nuestras, pero con una fe increíble. Sin embargo, él también se desanimó, quizá por las circunstancias, quizá por lo que estaba viniendo. Pero es bueno ver también cómo está siempre Dios ahí para animarnos. Porque el Señor envía a su ángel y dice: Elías, ¿qué te pasa? Y Elías come y se vuelve a dormir. Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué pasaba con Elías? Elías dice: he sentido un vivo celo por la casa de Dios. Dice que la mayoría de los israelitas se habían olvidado de Dios y estaba haciendo cada uno lo que bien le parecía. Entonces Elías se había desanimado y pensaba que era el único que había quedado. Entonces, ¿qué le dice Dios? Vuélvete, toma tu camino y yo te voy a mostrar que todavía hay personas igual de fieles que vos. Entonces no debemos desanimarnos, sino tenemos que buscar a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Ageo: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, estamos del lado de la victoria. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo tengo que, esta parte me encanta porque dice: no solo ores y esperes cruzado de brazos, sino esforzate, toma ánimo, trabajá, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios le dice: yo estoy con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y si Dios nos mandó a hacer algo, a cumplir con parte de su obra, Dios no nos va a pedir algo que no nos haya capacitado antes. Él es quien nos da el poder. Lo mismo que decíamos recién en Hechos 1:8. Y Él está diciendo: yo estoy con vosotros. Esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad. Sí, mi espíritu está en medio de vosotros, porque así dice Jehová de los ejércitos. Y empieza a decirle cosas que no sé si ellos habían entendido en ese momento, pero le dice: y vendrá el deseado de todas las naciones. Acordate que ellos estaban desanimados porque decían que la forma que tenía el templo anterior era mucho mejor que el de ahora. Pero el Señor le está diciendo: vendrá el deseado. Él estaba diciendo: vendrá el Mesías a reinar. Esa tiene que ser tu esperanza. Mía es la plata, mío es el oro. Si vos necesitas algo, yo te lo voy a dar, porque yo soy dueño de todo, dice Dios. Entonces, si Él te manda a hacer una obra, Él te va a capacitar y Él te va a proveer. No te desanimes porque pensás que tus expectativas no son como vos lo querías. Él te va a dar lo que vos necesitas para hacer su obra, ¿sí? Pero fíjate la promesa que le está dando: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé si ellos lo entendieron del todo lo que él estaba diciendo, pero él estaba diciendo eso. No importa lo que tus ojos estén viendo ahora en cuanto a gloria del templo, no, porque la que venga después va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el Mesías vendría a reinar. Entonces, hermanos, si estamos desanimados, si nuestras expectativas no están cumpliéndose, pongamos los ojos en el Señor, ¿sí? Meditemos en nuestro corazón, como dice Ageo: ¿por qué estoy desanimado?
¿En qué no estoy conforme o en qué no estoy de acuerdo con lo que Dios dice? Acordate que es Él el que marca nuestro camino, no nosotros a Él, ¿sí? Pasamos a la próxima, Pablito. Dijimos el egoísmo, dijimos el desánimo, decimos ahora, en tercer lugar, el pecado, ¿sí? Enemigos del creyente personales, egoísmo, desánimo, en tercer lugar, pecado. ¿Por qué el pecado? ¿Sí? Fíjate el versículo 10 en adelante del capítulo 2. Él le va a hacer una pregunta en cuanto a la ley ceremonial, ¿sí? Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. ¿Qué le estaba queriendo decir Ageo ahí? Él estaba hablando, sí, básicamente de las ofrendas. Pero lo que le estaba diciendo era, la pureza, la santidad no se puede transmitir, pero el pecado, la inmundicia, sí. Hay un ejemplo que lo grafica mejor y dice, es lo mismo que la salud. Si yo gozo de buena salud, yo no te la puedo transmitir. Pero si yo tengo una enfermedad, sí la puedo transmitir. Bueno, el pecado es igual. Yo puedo transmitírselo al hermano. Y él le va a decir, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Paso, abuelo. Dice, la obra y la adoración no santifican el pecado, ¿sí? Pero el pecado contamina en la obra y la adoración. Si yo creo que Dios va a aprobar una vida o su obra misma cuando estoy conviviendo con el pecado, estoy totalmente equivocado. Porque la obra y la adoración no lo santifican. Lo que sí van a hacer contaminar la obra y la adoración de Dios en mi vida. Por eso yo tengo que tener el concepto que Dios dice. Primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros y no practicamos la verdad y su palabra no está en nosotros. Nosotros vivimos una vida que es, obviamente que cuanto más me acerque a Dios, más voy a estar cerca de la santidad, ¿sí? Pero algo va a haber. Por eso decíamos con los chicos el otro día de jóvenes que hay 3 aspectos fundamentales para tener comunión con Dios. Y uno de esos aspectos es la confesión del pecado. Por eso Ageo va a decir, meditad ahora en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué le dijo? Paren, muchachos, esto así no va más. Hay pecado. Recordad que ellos venían de 70 años de cautiverio y de estar mezclados, ¿sí? Quizá traían cosas paganas, los ídolos, andás a ver las costumbres que ellos habían tenido. Pero ahora Dios le estaba diciendo, vamos a seguir con la obra, pero antes arreglen las cuentas conmigo, porque así no se puede servir. Y a veces caemos en ese error y pensamos, no, si total no afecta a nadie, nadie lo ve. No hay bendición. Y si no hay bendición para mí, yo no puedo ser de bendición para los hermanos, ¿sí? Porque Dios lo que mira es el corazón. Y quizá pensamos que porque nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Y lo que Dios mira es la intención del corazón, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra, Pablito. Pensaba en el engaño del pecado, haciendo mención a esto, que Ageo dice meditar en el corazón. Y es increíble porque te dice 3 veces, en solo 2 versículos, en 3 versículos, 3 veces te dice medita en tu corazón, en base al pecado. Cuando dijo 2 veces que meditemos en nuestro corazón, en todo el resto del libro, le da mucho énfasis, mucha importancia. Y ahí tenemos el engaño del pecado, dice, no hay satisfacción fuera de él. Lo primero que dice el pecado, yo tengo la satisfacción. Si te alejas de mí, no hay nada que te satisfaga. En segundo lugar, no hay consecuencias, ¿sí? Te da una falsa seguridad, como diciendo, no, queda tranquilo que si pecamos, no pasa nada. Y en tercer lugar, la superación. Hoy decíamos que es un mundo incierto, donde lo material, la popularidad y todas esas cosas es lo que te mantiene en la cima. Pero eso no es lo que hizo Dios. Y no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es vida humilde, corazones de siervo, como decíamos hoy, cuando hablábamos de Jorge, ¿sí? Rendidos a Él. 3 cosas necesarias para la comunión con Dios y una es la confesión del pecado. Hicimos un ejercicio práctico con los chicos y buscamos en la Biblia
6 o 7 palabritas que están relacionadas con el tema de la confesión. A ver si alguno me ayuda de los jóvenes. ¿Cuáles eran esas palabras? Una era apartarse. Otra era declarar en el sentido de ser específico en cuanto al pecado. No encubrir, ¿sí? Decíamos que también había que dar un pago si yo había ocasionado un daño material o algo. Y así eran esas 6 o 7 palabritas y dijimos, bueno, acomodémosla como creemos nosotros, ¿sí? que tiene que ser el proceso en mi vida. Y la acomodamos, y hubo varios que coincidían, otros que no, era variante. Y llegamos a una sola conclusión, no importa cuál sea el orden. Todos los días tenemos que dejar nuestros pecados en los pies de Dios. Todos los días tenemos que dejar nuestros pecados en los pies de Dios. Porque si en mi vida hay pecado, se corta la comunión. Y si se corta la comunión, no hay bendición. Por eso Ageo dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra. Y empieza a mostrar la disciplina, la consecuencia. Dice, antes que se dicen estas cosas, y empieza a contar, os herí con vientos solanos y demás. Pero siempre tenemos que recordar la misericordia de Dios, que se renueva cada día. Si no fuera por su misericordia, dice la palabra de Dios, hubiésemos sido, ¿qué? Consumidos. Y antes pensaba yo, decía, gracias a Dios que Dios no paga por el pecado como pagaba antes, sino Gaby ya estaba consumido hace tiempo, hasta que conocí otra verdad. Yo hoy como hijo de Dios, cuando peco tengo por inmunda la sangre de Cristo. Es como que la estoy pisoteando. Eso fue cuando entendí, prefiero que me consuma el fuego, antes de tener por inmunda la sangre de Cristo. Por eso Ageo dice, meditad en tu corazón de este día en adelante. Y yo pensaba, dice, desde el día 24 del mes noveno, quizás podemos poner desde el 15 de julio del 2018 en adelante. Y vuelve a decir, meditad pues en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios solo tiene un propósito para nosotros, y es bendecirnos. Fíjate lo que dice, no está aún la simiente en el granero, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas de este día os bendeciré. ¿Sí? 3 enemigos del creyente, ¿sí? Personales: el pecado, el egoísmo, el desánimo y el pecado. ¿Sí? Cada uno conoce la situación, pero hoy Dios nos invita a meditar en nuestro corazón. Yo pensaba, Dios se merece más de todo lo que yo le pueda dar en mi vida, porque es Dios. Y me ama, y es bueno, y es fiel, aunque yo sea infiel. No perdamos ese privilegio que tenemos de amarle con todo nuestro corazón cada día. Porque de esa manera es que nosotros vamos a manifestar el amor de Dios a este mundo incierto. Entonces, como dijo Job, muéstrame si hay algo que yo no veo. Quizás esa también tiene que ser nuestra oración, para que nuestra comunión con el Señor sea cada día más fuerte y yo pueda encontrar esa verdad y con esa verdad cambiar la situación, las circunstancias de diferentes personas. No sé lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Pero también pensaba que para que estas cosas sucedan tenemos que ser hijos de Dios, porque veníamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Y nosotros lo estamos bajando a nosotros, a su iglesia. Pero quizás no sos hijo de Dios y estas 3 cosas son las que te impiden ver el amor de Dios en tu vida. Quizás hay egoísmo y pensás solo en vos y decís que no necesitas a Dios en tu vida. Quizás estás desanimada y decís, nada me va a sacar de la situación en la que estoy porque no sé cuáles serán tus problemas. O quizás pensás, no tengo pecado, o la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar mi pecado. No sé. Pero déjame decirte que Dios te ama. Y así como un día yo encontré el amor de Dios y muchos acá encontraron el amor de Dios, quizá hoy sea el día para que te encuentres con el amor de Dios. Ese pecado que hablábamos recién es el que hace la diferencia a dónde vas a ir. Porque ese pecado te lleva al infierno. Y vos decís, Gaby, pero vine a la iglesia un par de veces y la verdad que es bueno y la gente es buena, no alcanza. Pero yo trato de esforzarme, a mis hijos les doy. No alcanza. Es el amor de Dios el que hace la diferencia. Porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y se entregó por nuestros pecados. Es el pecado el que te separa de Dios. Y quizás hoy Dios te esté diciendo, te estoy extendiendo la mano, es tiempo que la agarres.
Porque primero quiero cambiar tu eternidad, pero también quiero cambiar tu vida. Dice Primera de Juan que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestros pecados. Y Él es fiel también. Si confesamos, nos perdona, nos limpia. Entonces te animo a que, si nunca tuviste un encuentro personal con el Señor, puedas pensar en tu corazón la necesidad de recibirle como tu Salvador. Oramos. Padre Celestial, le damos tantas gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque es verdad, Señor, y en un mundo incierto podemos gozar con el privilegio de ser sus hijos, Señor. Señor, queremos disfrutar de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad en cada detalle de nuestra vida, Padre. Gracias porque su palabra es ese espejo que necesitamos, Señor, para seguir moldeando nuestro corazón, Padre. Si hay algo en que tengamos que meditar, que hoy sea el día, Señor, que no dejemos pasar para poder glorificarle y honrarle, Señor, con un corazón rendido a su amor, Padre. Gracias por amarnos, gracias por lo bueno que es para con nosotros, Señor. Si hay alguna persona, Padre, que en esta noche necesita tener ese encuentro personal con usted, Padre, le rogamos que usted pueda comenzar a hacer la obra, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.